Buenas noches, soy el tejedor, la araña que teje historias de terror y brujería. En esta noche oscura las sombras se mueven y los secretos despiertan entre los hilos de mi telaraña. Prepárate, porque el relato está a punto de comenzar. Me llamo Marcela, tengo 36 años, y lo que voy a contar cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que el miedo pudiera meterse en los huesos, que pudiera sentirse como un frío que no se va ni con el sol. Antes de todo esto, mi vida era tranquila. Tenía mi casa, mi trabajo sencillo, y aunque vivía sola no me faltaba compañía. Siempre había vecinos que pasaban a saludar, y mi rutina era predecible, casi monótona. Me gustaba así. Todas las mañanas despertaba con el sonido de los gallos lejanos y el olor a café recién hecho. Salía al patio, regaba mis plantas y saludaba a la señora del frente, una mujer mayor que siempre barría la calle con una escoba de palma. Me gustaba esa sensación de orden, de saber que todo estaba en su lugar. Si alguien me hubiera dicho que mi tranquilidad iba a convertirse en una pesadilla, no lo habría creído. Yo no creía en la brujería. Escuchaba las historias, claro, pero siempre pensaba que eran exageraciones de gente aburrida o supersticiosa, hasta que una tarde conocí a alguien que me haría entender que hay cosas que no se deben tocar. Fue en el trabajo. Una mujer nueva llegó a ayudar unos días, y desde el primer momento, algo en ella me llamó la atención. No era exactamente bonita, pero tenía una mirada extraña, profunda, como si supiera cosas que los demás no. Se llamaba Leticia, era callada, pero cuando hablaba, todos la escuchaban. Tenía una voz grave, lenta, que te obligaba a prestar atención. El primer día que cruzamos palabras, me sonrió y me dijo: «Tú tienes una energía muy abierta, Marcela. Eres de las que sienten sin querer». No entendía a qué se refería, pero sonreí por educación. Desde entonces empezó a buscarme en los descansos, a sentarse conmigo. Al principio me caía bien, me hacía reír con sus ocurrencias. Hablaba de hierbas, de limpias, de cómo la gente ignoraba lo que no entendía. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo que había ayudado a una vecina suya a recuperar a su marido. Me lo dijo como si fuera algo normal. Yo me reí, pensando que era una forma de hablar, pero ella me miró seria. «Hay cosas que funcionan, aunque tú no creas. Todo tiene un precio, pero si uno está dispuesta a pagarlo se puede conseguir lo que sea». No respondí. No quise parecer grosera, pero sentí un ligero malestar. Había algo en su tono que me hizo bajar la mirada. Era como si me estuviera ofreciendo algo sin decirlo abiertamente. Esa noche, por alguna razón, no pude dormir bien. Soñé con ella. En el sueño, Leticia estaba parada frente a mi cama, mirándome. No decía nada, solo me observaba, con esa misma expresión seria que tenía en el trabajo. Cuando desperté, el aire del cuarto estaba helado, y tuve que ponerme un suéter. Pensé que era una coincidencia, una tontería, pero fue el principio. Pasaron los días, y nuestra amistad creció. Ella me contaba cosas cada vez más raras, que había hecho trabajos para gente que no podía pagarle, que algunos no habían terminado bien. Decía que todo en la vida era un intercambio. Si uno pedía algo, debía entregar algo a cambio. Me hablaba de ofrendas, de amarres, de pagos. Yo fingía interés, pero por dentro me inquietaba. Un día me preguntó si yo tenía pareja. Le conté que había tenido una relación hace tiempo, pero que había terminado mal. Ella asintió como si ya lo supiera. «Todavía te duele, ¿verdad?», dijo. Y tenía razón. Había pasado más de un año, pero todavía sentía una espina clavada en el pecho. Entonces, sin pedírselo, me ofreció ayuda. «Puedo hacer algo para cerrar ese ciclo. No es brujería mala, es solo una limpia, para que dejes de cargar con eso». Dudé, pero su tono era tan natural que terminé aceptando. Me citó esa misma tarde, después del trabajo, en su casa. No diré dónde era, solo que quedaba lejos, en una calle donde casi no pasaba nadie. Al llegar, noté que la casa tenía un olor fuerte, como a hierbas quemadas. Había velas por todas partes y figuras que no reconocí. En el centro de la mesa, un frasco con un líquido oscuro. Ella me pidió que me sentara y que cerrara los ojos. Murmuró unas palabras en voz baja, en un idioma que no entendí. Luego, pasó por mi cuerpo un ramo de hierbas que olía a ruda y a incienso. Me dijo que no hablara, que solo respirara. Yo obedecí. Durante unos minutos todo fue tranquilo, pero de pronto sentí un calor intenso en el pecho, como si me ardiera por dentro. Quise moverme, pero no pude. Escuché un zumbido en los oídos y una voz, no la de ella, que me susurró: «Esto no es gratis». Abrí los ojos asustada, pero Leticia seguía frente a mí, con los ojos cerrados, concentrada. Cuando terminó me sonrió: «Ya está, vas a dormir mejor, ya verás». Yo asentí, tratando de sonreír también, aunque me sentía mareada. Me fui de ahí con una sensación extraña, una mezcla de alivio y miedo. Esa noche dormí profundamente, pero el sueño no fue tranquilo. Soñé con una sombra que se acercaba a mí, despacio, hasta ponerse a mi lado. No podía moverme. Sentí que me tocaba la cara, que me respiraba cerca. Me desperté gritando, empapada en sudor. Durante los días siguientes, las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Los objetos de mi casa aparecían en lugares distintos. Las luces parpadeaban. Los espejos se empañaban aunque no hiciera calor. Pensé que eran descuidos
descuidos míos, pero pronto me di cuenta de que no. Una noche, mientras lavaba los trastes, sentí que alguien pasaba detrás de mí. No escuché pasos, pero sentí el aire moverse. Me giré rápido, pero no había nadie. Sin embargo, el olor a incienso estaba ahí, el mismo de la casa de Leticia. Empecé a tener miedo. No quería admitirlo, pero algo se había movido dentro de mi vida desde esa limpia. Intenté alejarme de ella, pero parecía imposible. Siempre encontraba una manera de acercarse, un mensaje, una visita inesperada, una mirada desde la distancia. Un día me dijo algo que me heló la sangre. Ya empezó a cobrar. No entendí, o no quise entender. Le pregunté qué quería decir, pero solo sonrió. Nada grave, si haces lo que te diga. Esa frase me persiguió durante días. No podía dejar de pensar en lo que significaba. ¿Cobrar qué? ¿Quién? Cada vez que trataba de dormir, sentía una presencia en el cuarto, un peso sobre mi pecho, una respiración que no era la mía. Mi rostro comenzó a cambiar. La gente me decía que me veía cansada, que mis ojos estaban hundidos. Yo lo notaba también. Me miraba al espejo y no reconocía mi propia mirada. Tenía ojeras profundas y la piel pálida. A veces sentía un zumbido en los oídos. Otras, una voz que me decía que no debía resistirme. Una mañana, al despertar, encontré en la mesa del comedor un pequeño frasco. Era igual al que vi en casa de Leticia. Dentro, un líquido oscuro, casi negro. No recordaba haberlo traído. No recordaba haberlo visto antes. Pero ahí estaba, como si alguien lo hubiera dejado mientras dormía. No toqué el frasco. Lo tiré a la basura, pero al día siguiente volvió a aparecer en el mismo lugar. Fue entonces cuando supe que algo muy malo había comenzado. No sabía entonces que eso era solo el principio. Después de esa mañana, mi casa dejó de sentirse como mi casa. No podía explicarlo, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire era más pesado, más frío. Ya no dormía bien. Me despertaba sobresaltada, con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama. Cuando encendía la luz no había nadie, pero el olor a incienso seguía flotando, débil, persistente. Intenté ignorarlo. Me repetía que todo era producto de mi imaginación, que estaba sugestionada. Pero cada día pasaba algo nuevo, algo que me hacía dudar de mi propia cordura. Una noche, escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde la cocina. Era una voz baja, femenina. Pensé que era la televisión, pero estaba apagada. Marcela, susurró de nuevo. Fui hasta la cocina con el corazón en la garganta. No había nadie, solo la ventana entreabierta moviendo las cortinas. Empecé a dejar las luces encendidas. Aunque la cuenta de la luz subiera, el silencio me daba miedo. Hasta el sonido del refrigerador me hacía sobresaltar. Y lo peor era que, por más que intentara mantenerme ocupada, sentía que algo me observaba. Una tarde, al volver del trabajo, encontré sobre mi cama 3 cabellos trenzados con un hilo rojo. No eran míos. El olor era fuerte a humedad y a tierra. Me quedé paralizada. Nadie tenía llaves de mi casa. Tiré los cabellos al inodoro y jalé la cadena, temblando. Pero al hacerlo, escuché un murmullo que venía de la tubería. Era como una risa ahogada. Esa noche soñé con Leticia. Estaba parada en el mismo lugar que la primera vez frente a mi cama, solo que ahora sostenía el frasco oscuro. Me lo mostraba y decía, el pago se acerca. Desperté gritando, con las sábanas empapadas en sudor. Empecé a evitarla. En el trabajo fingía estar ocupada, cambiaba de horario, me iba por otra puerta, pero ella siempre aparecía. Un día, sin que la viera llegar, la encontré parada detrás de mí en el pasillo. «¿Te ves cansada?», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Sigues soñando conmigo?». Me quedé muda. ¿Cómo sabía eso? Le dije que no quería hablar más con ella, que por favor me dejara en paz. Su expresión cambió. Por un instante, vi odio en su mirada, un brillo oscuro, casi animal. «No puedes deshacer lo que ya empezó», murmuró antes de alejarse. Desde entonces, las cosas se salieron de control. Los objetos seguían moviéndose solos. Mis plantas se marchitaron en cuestión de días, aunque las regara con cuidado. Un olor a podrido empezó a salir del desagüe del baño, un olor tan fuerte que me hacía llorar. Llamé a un plomero, pero no encontró nada. Dijo que todo estaba limpio. Una noche, al entrar al baño, vi algo que casi me hizo desmayar. En el espejo, detrás de mí, se reflejaba una sombra, alta, de forma humana, pero sin rostro. Me giré, pero no había nadie. El espejo empezó a empañarse, aunque no había vapor, y en medio del vidrio se dibujó una palabra con letras torcidas. «Paga». Salí corriendo. Dormí en el sofá esa noche, con todas las luces encendidas. Mis compañeras de trabajo empezaron a notarlo. Una me dijo que me veía enferma. Otra me preguntó si estaba deprimida. Yo solo asentía, porque no sabía cómo explicarles que una presencia invisible me estaba siguiendo. Una tarde, mientras estaba en la oficina, sentí un dolor agudo en el pecho. Tuve que salir a tomar aire. Me apoyé en la pared, temblando. En ese momento, el teléfono vibró. Era un mensaje de Leticia. «No resistas. Todo será más fácil si aceptas». No contesté. La bloqueé. Pero el mismo mensaje volvió a aparecer desde otro número, con las mismas palabras. A la semana siguiente encontré el segundo objeto. Fue en la puerta de mi casa envuelto en un pañuelo blanco. Lo abrí con miedo. Dentro había un pedazo de cera
era con forma de muñeco, clavado con 3 alfileres, uno en el pecho, otro en el cuello y el último en la frente. Vomité del susto. Lo quemé, o al menos lo intenté, pero la cera no se derretía, solo ennegrecía y despedía un olor a carne quemada. Llamé a mi madre. No le conté todo, solo que estaba pasando por algo raro. Me dijo que fuera a hablar con una señora que conocía, una curandera que ayudaba con cosas de ese tipo. No quise hacerlo. Me daba vergüenza. ¿Cómo iba a decirle a una extraña que creía que una compañera de trabajo me había hecho brujería? Pero al día siguiente, cuando me levanté, noté que en mis brazos habían aparecido manchas oscuras, como moretones. No recordaba haberme golpeado. El color era casi negro y dolían al tocarlas. Me miré al espejo y vi que también tenía una sombra bajo los ojos, un tono grisáceo que no se quitaba ni con maquillaje. Entonces decidí buscar ayuda. No sabía dónde encontrar a esa curandera, así que empecé a preguntar discretamente. Una vecina me dio una dirección. Me dijo que no dijera mi nombre completo, que llevara una vela blanca y una botella de agua. Fui esa misma tarde, desesperada. La mujer me recibió sin decir palabra. Tenía el cabello cubierto con un pañuelo y los ojos claros, como si viera a través de uno. Me hizo sentar frente a una mesa con una cruz, un vaso con agua y una vela encendida. Apenas me miró, frunció el ceño. Tú traes algo encima, algo fuerte. Sentí las lágrimas subir. Le conté, sin mencionar nombres, que alguien me había hecho una limpia y que desde entonces todo había empeorado. Ella asintió despacio. Eso no fue una limpia, fue un amarre. Te ataron con algo oscuro. Le pedí que me ayudara. Ella dijo que podía intentarlo, pero que si la otra persona seguía alimentando el trabajo, sería difícil romperlo. Me dio un saquito con sal, ruda y una cinta roja. Pon esto bajo tu almohada y no dejes que te toque el sueño. Si sueñas con ella, no respondas. Si te habla, no mires su cara. Esa noche hice lo que me dijo. Dormí con el saquito bajo la almohada, pero no sirvió. Soñé de nuevo con Leticia. Esta vez estaba más cerca. Podía sentir su aliento. Me dijo, no debiste ir con ella. Ya te dije que todo tiene un precio. Desperté con la garganta ardiendo, como si hubiera gritado toda la noche. Los días siguientes fueron peores. Escuchaba pasos detrás de mí en los pasillos, susurros cuando me bañaba, y el olor, ese olor a incienso quemado se hizo constante, pegado a mi ropa, a mi piel. Nadie más lo notaba, solo yo. Empecé a tener lapsos de tiempo que no recordaba. De pronto estaba en lugares sin saber cómo había llegado. Una vez desperté en la cocina, con las manos cubiertas de tierra. No supe de dónde venía. Fui a buscar a la curandera de nuevo, pero su casa estaba cerrada. Un vecino me dijo que había enfermado de repente. Me quedé sola, sin saber qué hacer. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de algo arrastrándose bajo mi cama. Me quedé inmóvil. Un olor agrio llenó el cuarto. De pronto, algo golpeó la base de la cama 3 veces, como si quisiera salir. No dormí hasta que amaneció. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Cada vez que intentaba pensar con claridad, la voz de Leticia aparecía en mi mente, suave, insistente. No luches, Marcela, ya es tuyo. Y entonces comprendí algo que me heló la sangre. No se refería a un objeto, se refería a mí. Pensé que había tocado fondo, pero lo que pasó después fue mucho peor. Después de aquella noche en que escuché los golpes bajo la cama, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía fingir que todo era imaginación. Algo real me estaba siguiendo, y yo no tenía fuerzas para resistir. Comencé a sentirme observada todo el tiempo, incluso en el trabajo. Miraba a mis compañeras y sentía que algo me separaba de ellas, como una pared invisible. Nadie podía entender lo que estaba pasando. Dejé de comer. Todo me sabía a metal, amargo, como si el sabor mismo de la vida se hubiera ido. Mi piel se puso fría, y a veces, cuando me miraba al espejo, notaba que mi reflejo tardaba un segundo en moverse, como si no me perteneciera. Intenté volver a la iglesia, buscar consuelo en la oración, pero no servía. Cada vez que intentaba rezar, escuchaba una risa justo detrás de mí, una risa baja, burlona, que me hacía temblar. Los objetos seguían apareciendo. Una mañana encontré, debajo del colchón, un pequeño saco de tela. Dentro había tierra, uñas cortadas y un pedazo de papel con mi nombre escrito. El olor era insoportable, una mezcla de humedad y algo podrido. No tuve el valor de tocarlo con las manos. Lo envolví en un trapo y lo tiré lejos, pero esa noche volvió a estar en el mismo lugar. Ya no podía más. Llamé a mi madre y le pedí que viniera. Cuando llegó, se asustó al verme. Dijo que tenía la mirada apagada, que mi voz sonaba diferente. Le conté lo poco que podía sin que pensara que estaba loca. Ella se puso a rezar, y mientras lo hacía, las luces parpadearon. El aire se volvió helado, y luego, un ruido seco, como si algo hubiera caído en el techo. Corrimos afuera, pero no había nada. El silencio era total. Entonces mi madre me miró y dijo, «Esto no es humano, hija. Esto es brujería». Lloré, no por miedo, sino por sentirme culpable. Había sido yo quien permitió que todo empezara. Yo acepté aquella limpia. Yo abrí la puerta. Esa noche mi madre se quedó conmigo. Encendió velas y colocó agua bendita en cada esquina del cuarto. Pero a la medianoche, el agua comenzó a moverse sola.
sola, como si algo respirara dentro de los vasos. Mi madre se persignó, temblando. No lo mires, hija, me dijo, pero lo hice, y lo que vi me heló el alma. Una sombra se movía por la pared, larga, delgada, con brazos que parecían extenderse demasiado. No tenía forma humana del todo. Avanzaba despacio, y cuando llegó a la esquina donde estaba la vela, la flama se apagó. Mi madre gritó una oración y me abrazó. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Cuando amaneció, tenía marcas moradas en los brazos, como si algo me hubiera sujetado durante la noche. Ella me llevó a ver a un sacerdote. Escuchó mi historia en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró y dijo, esto no empezó con una limpia, empezó con un pacto. Alguien ofreció algo de ti a cambio de poder, y ahora eso viene a cobrar. Pregunté si podía ayudarme. Él dijo que podía orar, pero que había fuerzas que ni siquiera la iglesia comprendía del todo. Me dio un crucifijo pequeño y me recomendó no quedarme sola. Por unos días, el ambiente pareció calmarse. Dormía con el crucifijo bajo la almohada, y aunque tenía pesadillas, ya no sentía la presencia tan cerca. Pensé que tal vez estaba terminando, pero me equivoqué. Una tarde, al volver del trabajo, encontré la puerta de mi casa abierta. No había señales de forzadura. Dentro todo estaba en su lugar, salvo por un detalle. En la mesa del comedor, sobre un pañuelo negro, había una figura de cera con mi rostro. La habían hecho a mano, con cabello real, y en la frente tenía una gota de algo rojo, seco. Sentí un mareo. Corrí al baño y vomité. El miedo se volvió físico, un peso en el estómago. Mientras trataba de calmarme, escuché pasos en el pasillo. Alguien estaba caminando hacia mí. Golpeé la puerta del baño gritando, ¿quién está ahí? Nadie respondió, pero debajo de la puerta vi pasar una sombra, lenta, arrastrando los pies. Cuando abrí, no había nadie, solo el olor, ese maldito olor a incienso quemado y tierra húmeda. Me encerré en el cuarto, lloré hasta quedarme dormida, y entonces tuve el sueño más vívido de todos. Estaba en un cuarto oscuro, rodeada de velas. En el suelo, un círculo dibujado con sal. Leticia estaba dentro, vestida de negro, con los ojos completamente blancos. Sostenía un cuenco con fuego y decía mi nombre una y otra vez. Yo no podía moverme. Quise gritar, pero no tenía voz. Ella levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, dijo, ya no eres tú. Desperté con un grito. La casa olía a humo. Corrí al comedor. La figura de cera estaba ardiendo lentamente, aunque nadie la había tocado. Desde ese día empecé a olvidar cosas. A veces encontraba el gas encendido, sin recordar haberlo prendido. Una vez una vecina me dijo que me había visto caminando descalza por la calle en plena madrugada, hablando sola. Yo no recordaba nada. Mi cuerpo empezó a deteriorarse. Bajé de peso, mis uñas se quebraban, y tenía moretones nuevos cada mañana. Fui al médico, pero no encontraron nada. Estrés, me dijeron, pero yo sabía que no era eso. Una noche, sentada frente al espejo, me atreví a mirarme de verdad. Lo que vi me dejó sin aire. Mi reflejo sonrió antes que yo. Sentí que algo se rompía en mi mente. Me levanté temblando y tiré el espejo al suelo. Se hizo añicos, pero en cada pedazo veía el mismo rostro, repitiendo esa sonrisa torcida. Ya no podía diferenciar los sueños de la realidad. Escuchaba voces que me decían cosas sin sentido, frases en idiomas que no conocía. A veces sentía una mano sobre mi hombro cuando estaba sola. Un día, Leticia volvió al trabajo, después de semanas sin aparecer. Cuando la vi, me quedé paralizada. Parecía más joven, con la piel brillante, los ojos vivos. Me sonrió. ¿Te ves cansada?, me dijo. Yo no respondí. Me limité a mirarla, y entonces vi algo que me heló la sangre. Llevaba en el cuello un dije pequeño, dentro del cual estaba mi inicial, una M, tallada torpemente. ¿Qué es eso?, le pregunté con un hilo de voz. Ella se tocó el dije y sonrió. Mi amuleto, respondió. Ese día supe que tenía que enfrentarla. No podía seguir huyendo. Algo dentro de mí se estaba muriendo, y si no hacía nada, ella me iba a vaciar por completo. Esa noche recé como nunca antes. Pedí ayuda, pedí fuerza, y en medio del silencio, escuché una voz distinta, una voz cálida que me susurró, busca la raíz. Ella no es la dueña. Rompe el vínculo antes de que sea tarde. No entendí qué significaba, pero sabía que debía actuar. Al día siguiente, fui al lugar donde había tirado el primer frasco. Cavé la tierra con las manos, buscando cualquier rastro. Y ahí estaba, enterrado el frasco oscuro, intacto, con una sustancia espesa adentro. Cuando lo saqué, el aire se volvió helado. Escuché un suspiro, justo detrás de mí. Eso no debiste hacerlo, dijo la voz de Leticia, aunque yo estaba sola. Lo sostuve con fuerza. Sentí un calor intenso, como si me quemara la palma, y entonces supe que ese objeto era la conexión, que mientras existiera, ella tendría poder sobre mí. No sabía cómo destruirlo, pero iba a intentarlo. No imaginaba que al hacerlo desataría algo todavía peor. Cuando sostuve aquel frasco oscuro entre las manos, supe que contenía algo más que tierra y líquidos extraños. Era como si pulsara, como si tuviera vida. Un calor espeso me subió por los brazos, y por un instante sentí que algo dentro de mí respondía, como si una cuerda invisible nos uniera. Lo solté de golpe, temblando. El frasco cayó al suelo sin romperse. Me quedé mirándolo. No podía dejarlo ahí, pero tampoco
tampoco podía tocarlo. Recordé las palabras del sacerdote. Esto empezó con un pacto. Entonces comprendí. Ese frasco era parte del pacto. Era la ofrenda, el recipiente de mi energía, o lo que fuera que Leticia había tomado de mí. Regresé a casa con el corazón desbocado. Cerré puertas y ventanas, pero el aire seguía helado. Encendí todas las luces. Tomé el crucifijo que el padre me había dado y lo apreté hasta que las marcas quedaron en mi palma. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el frasco. En mis sueños lo escuchaba moverse, golpear, como si algo dentro intentara salir. Cuando amaneció, supe que no podía más. Tenía que buscar ayuda, pero la curandera seguía enferma. Fui con otra mujer que me recomendaron, una anciana que vivía sola, rodeada de plantas. Apenas crucé la puerta, me miró y dijo: «Traes una sombra vieja pegada al pecho. No es tuya». Sentí las lágrimas caer sin poder detenerlas. Le conté todo, desde el principio, sin ocultar nada. Ella asintió, en silencio, y me pidió el objeto. Le dije que lo había dejado en el campo, que no lo había traído. Me miró con severidad. «Debes traerlo. Si no se rompe con tus manos, seguirá buscándote». No quería hacerlo, pero no tenía opción. Volví al lugar. Cuando llegué, el frasco seguía ahí, cubierto de polvo, pero intacto. Lo envolví con un trapo y lo metí en una bolsa. En cuanto lo levanté, escuché claramente una respiración, justo detrás de mí. No quise mirar. Corrí hasta el coche y me fui sin volver la vista. La anciana me esperaba. Puso el frasco en una mesa, trazó un círculo de sal a su alrededor y encendió 3 velas. El humo se elevó, denso, formando figuras que parecían moverse. Ella murmuraba oraciones en voz baja, palabras que no reconocí. De pronto, el frasco comenzó a vibrar. La bolsa se movía sola. Un sonido agudo llenó la habitación, como un silbido. «No mires», me gritó, pero no pude evitarlo. Vi una sombra que salía del frasco, una forma retorcida que se levantó como un humo negro. Tenía rostro, o algo parecido a uno, y ojos vacíos que me miraban. Sentí que el pecho me ardía. Caí al suelo. La mujer siguió orando con más fuerza, rociando agua bendita sobre el círculo. El humo se agitó, rugió, y luego se desvaneció. Las velas se apagaron solas. Quedamos en silencio, respirando con dificultad. «Esto no está terminado», dijo ella. «Esa mujer te ató a través de sangre. No basta con romper el objeto. Hay que cortar el lazo». Le pregunté cómo hacerlo. Me explicó que necesitaba enfrentarla directamente, bajo una limpia de corte. «Pero debes estar preparada. Cuando el vínculo se rompa, algo va a morir, y puede que no sea ella». Salí de ahí con el alma enredada entre miedo y esperanza. No sabía si tendría el valor, pero al llegar a casa, vi en la puerta una señal que me empujó a hacerlo. Pegado con cera, alguien había dejado un papel. En él, escrito con tinta roja, estaba mi nombre y la frase: «Ya no puedes escapar». Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, decidí que al día siguiente iría a buscarla. La encontré en el trabajo, como si nada pasara. Me miró con esa sonrisa vacía que tanto me inquietaba. «No deberías verte tan mal, Marcela. Todo se habría calmado si no hubiera sido con esas viejas», dijo con voz suave. No le respondí. Saqué el crucifijo del bolsillo y lo puse sobre la mesa entre nosotras. Ella se quedó mirando el objeto unos segundos. Luego rió. «¿Crees que eso te salvará? No entiendes nada». Me temblaban las manos, pero la miré fijamente. «Acaba con esto», le dije. «Quítame lo que hiciste». Por un momento, su expresión cambió. Sus ojos se pusieron oscuros, casi negros. «Tú aceptaste», dijo. «Yo solo abrí la puerta». «¿Qué puerta?», le grité. Ella sonrió, mostrando los dientes. «La que no se puede cerrar». Me levanté y salí corriendo. Sentía que el aire se me acababa. Al llegar a casa, empecé a vomitar una sustancia negra, espesa, que olía a incienso y hierro. Me desplomé en el piso. No recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que desperté. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama. La habitación estaba oscura, pero no recordaba haber apagado las luces. Escuché pasos alrededor. Vi la sombra de alguien sentarse a mi lado. Pensé que era mi madre, pero cuando giré la cabeza, vi el rostro de Leticia, tan cerca que podía sentir su respiración. «Ya no luches», susurró. «Déjame entrar». Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Su mano se acercó a mi cara y en ese instante sentí que el cuerpo me ardía. Algo invisible me presionaba el pecho. Todo giraba. No sé cómo, pero logré levantarme y corrí hacia la puerta. Al abrirla, el aire cambió. Todo el cuarto olía a humo. De nuevo, la figura de cera estaba sobre la mesa, esta vez derretida por la mitad, con un hueco en el pecho. Sabía que si no cortaba eso pronto, iba a morir. Busqué a la anciana esa misma madrugada. Me recibió sin sorpresa, como si ya me esperara. «Vino por ti», dijo, «pero no sabe que aún puedes reclamar lo que es tuyo». Preparó el altar. Humo, velas, agua, ramas de pirul y ruda. Me pidió que cerrara los ojos y que repitiera lo que ella decía. Lo hice. Sentí que el aire se espesaba. Las llamas temblaban. En algún punto escuché la voz de Leticia, furiosa, como si estuviera ahí, al otro lado del fuego. «No puedes quitarme lo que ya es mío», gritó. La anciana levantó una cruz y la empapó en agua bendita. Me la puso sobre el pecho y el dolor fue insoportable, como si algo se quemara desde dentro. Grité, caí al suelo. Escuché un estruendo. Cuando abrí los ojos, el frasco estaba roto en
1000 pedazos. El humo se había ido. El silencio pesaba. La anciana lloraba. Está hecho, dijo con voz débil. Pero él no se fue solo. Ella pagará su precio. Me quedé temblando. Quise preguntar qué significaba, pero la anciana me pidió que no hablara. Me dio un ramo de albahaca y me dijo que me bañara con él durante 7 días. No mires atrás, pase lo que pase, advirtió. Obedecí. Esa misma noche, mientras el agua caía sobre mi cuerpo, escuché un suspiro detrás de mí, un último murmullo que decía, no debiste hacerlo. Luego, silencio. Dormí sin pesadillas por primera vez en semanas. Al día siguiente, Leticia no se presentó al trabajo. Nadie supo más de ella. Algunos dijeron que se había ido, otros que la habían visto de madrugada caminando sin rumbo, descalza, con el cabello suelto y los ojos vacíos. Yo no quise saber, me quedé en casa, recuperando fuerzas, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía un vacío en el pecho, como si una parte de mí se hubiera ido con ella. Pensé que todo había terminado, pensé que, al fin, podía volver a mi vida, pero me equivoqué, porque esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve golpecito en la ventana. Fui a ver, y sobre el vidrio, con letras torcidas, alguien había escrito desde afuera una sola palabra, sigue. En ese momento, todo cambió otra vez. No dormí esa noche, no podía. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando la palabra escrita con esa sustancia oscura que no era ni polvo ni agua. Sigue. La limpié una y otra vez, pero siempre volvía a aparecer, más tenue, más insistente. El aire se volvió pesado, húmedo. El olor a cera y humo impregnaba todo. Era como si el ritual no hubiera terminado, como si aún hubiera una deuda. Al amanecer, fui con la anciana. La encontré encorvada, más pálida que la última vez. Me miró con los ojos vidriosos y dijo, ella no se fue. Está atrapada entre lo que quiso y lo que perdió. Tú llevas parte de su pago. No entendí. Le pedí que me explicara. Ella respiró hondo. Cuando alguien hace brujería de ese tipo, ofrece algo a cambio, su alma, su tiempo o su reflejo. Pero si el ritual se rompe, el precio busca otro cuerpo. El tuyo quedó abierto por el vínculo. Ahora el precio te está buscando. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Quise negar, pero sabía que tenía razón. Desde el día del último ritual, algo en mí estaba diferente. Me despertaba a las 3 de la madrugada sin razón, con un zumbido en los oídos y la sensación de que alguien respiraba sobre mi cuello. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Ella se quedó callada unos segundos. Luego respondió, hay una forma, pero no es limpia. Es un ritual de corte y ofrenda. No todos regresan iguales. Lo haré, dije sin dudar. No me importaba el riesgo, solo quería paz. La anciana asintió, pero antes de comenzar me pidió una foto mía, un poco de mi cabello y una prenda que usara a diario. Me dio un frasco con agua bendita y me ordenó no comer carne ni beber nada con alcohol hasta el siguiente amanecer. Debes llegar vacía, explicó. Esa noche el tiempo se detuvo. El reloj marcaba las horas, pero el silencio las devoraba. A medianoche, el aire se tornó gélido. Sentí pasos sobre el techo, rasguños en las paredes, susurros que decían mi nombre con una voz que no era humana. Encendí una vela, pero la flama se inclinó hacia mí, como si respirara. El olor a incienso volvió, más fuerte, mezclado con algo metálico, y entonces escuché un golpe seco en la puerta. 3 veces. No me atreví a abrir. Me cubrí con la cobija, temblando, rezando, pero los golpes se repitieron, más fuertes. Cuando por fin reuní el valor para mirar, no había nadie, solo un trozo de papel en el suelo. Lo abrí con manos temblorosas. Era una foto mía quemada por los bordes, y detrás, con letra de mujer, decía, el precio aún no está pagado. Corrí al altar y rocié todo con el agua del frasco. Lloré, grité, pedí ayuda, pero el silencio fue mi única respuesta. Al amanecer, fui con la anciana. Me esperaba en el patio, rodeada de velas negras. El sol apenas despuntaba. Si cruzas este círculo, no puedes volver atrás, advirtió. Asentí. Comenzó el ritual. Me pidió que me sentara frente a un cuenco de barro con carbón encendido. Puso encima hojas de ruda, copal y un poco de sal. El humo me hizo lagrimear. Debes hablar en voz alta, dijo. Di su nombre y reclama tu alma. Lo hice. Pronuncié el nombre de Leticia, pero en cuanto lo dije, el aire cambió. Las velas chispearon y el humo formó su rostro, mirándome con rabia. No puedes sacarme de ella, gritó. La anciana empezó a rezar, moviendo las manos sobre el fuego. Yo sentía que el pecho me ardía, que algo tiraba desde dentro. Era como si quisieran arrancarme el alma. La voz de Leticia se volvió un grito que resonaba dentro de mi cabeza. Tú aceptaste, tú me llamaste. No sabía a qué se refería, hasta que la anciana me mostró el frasco quebrado. Dentro, entre los restos, había un pedazo de papel. Lo tomó con unas pinzas y lo abrió frente a mí. Era una carta. Reconocí mi propia letra. En ella había escrito hacía meses algo que ya no recordaba. Deseo que me quiera, cueste lo que cueste. Me quedé helada. Había olvidado esa noche, esa conversación con Leticia, cuando entre risas le dije que haría lo que fuera para que alguien me amara. Ella me había dicho, eso se puede arreglar. Y yo, sin pensar, había escrito esa frase, riendo, creyendo que era un juego. Pero no era un juego. Había sido el pacto. Caí de rodillas. Fui yo, susurré. Yo lo pedí. El humo se volvió
volvió más espeso. La figura de Leticia emergió del fuego retorciéndose, gritando. La anciana me sujetó con fuerza. No te culpes ahora, solo corta. Levantó un cuchillo pequeño, con mango de hueso, y lo pasó sobre el fuego. Este es el corte. Lo que se una se desata con sangre. Me pidió la mano. Dudé, pero la extendí. Con un movimiento rápido cortó mi palma. La sangre cayó en el cuenco y el humo cambió de color. La figura gritó, se deformó, se quebró en 1000 sombras que se disolvieron en el aire. Un viento helado barrió el lugar. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. El silencio volvió. Caí al suelo, sin fuerzas. La anciana me cubrió con un manto. Sentí un vacío inmenso, como si una parte de mí se hubiera desprendido. Ella me miró con compasión. Ya está hecho, dijo. El precio se pagó. ¿Qué precio?, pregunté débil. Tu deseo, respondió. Nunca más serás amada de esa forma. Pediste amor eterno, y lo eterno se cobró. Lloré en silencio. No sabía si era alivio o dolor. Pasaron las horas. Al mediodía, desperté sola en la casa. La anciana no estaba. Afuera, el sol brillaba, pero el ambiente seguía frío. En el altar, quedaban restos de cera y el cuchillo manchado. Me acerqué al espejo y vi algo extraño. Mi reflejo tardaba en moverse, como si no fuera completamente mío. Por la noche, soñé con Leticia. Caminaba entre sombras, descalza, arrastrando una cadena. Me miró y dijo, ahora somos iguales. Desperté empapada en sudor. El reloj marcaba las 3, la hora en que todo había empezado. Escuché un sonido familiar, 3 golpes en la puerta, pero esta vez no tuve miedo. Me levanté, tomé el crucifijo y abrí. No había nadie, solo el viento y una vela encendida en el suelo, con una llama azul. La miré unos segundos, y sin saber por qué, la dejé arder hasta que se apagó sola. En ese instante comprendí que algo había cambiado. Ya no había voces, ni sombras, ni presencias, solo silencio, pero también un hueco en el alma, una ausencia que nunca se llenaría. El amor que había pedido me había costado la paz. La anciana apareció al día siguiente. Parecía más vieja, agotada. Me miró sin decir palabra. Me entregó un rosario y un pequeño frasco de vidrio con agua. Guárdalo, dijo, por si vuelve a buscarte. ¿Cree que lo hará?, pregunté. Ella suspiró. El mal no se va, solo cambia de forma. Me abrazó y se fue sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. Pasaron semanas sin que ocurriera nada extraño. Volví al trabajo. Intenté retomar la rutina, pero a veces, en los espejos, creo ver algo detrás de mí, una silueta borrosa, inmóvil, que se desvanece cuando me doy vuelta. No sé si es mi mente o si el vínculo sigue ahí, escondido, esperando. Solo sé una cosa, en la vida todo se paga, y el precio de jugar con lo que no entendemos siempre es más alto de lo que imaginamos. Pero lo que pasó después fue mucho peor. Han pasado varios meses desde aquella noche. A veces me convenzo de que todo quedó atrás, de que lo que viví fue una pesadilla demasiado larga, pero basta un pequeño ruido, un reflejo en el vidrio, para que el corazón me vuelva a golpear el pecho con esa fuerza que solo entiende el miedo. Mi vida cambió. Dejé el trabajo, vendí casi todas mis cosas y me mudé a una casa pequeña, lejos de todo. No quiero vecinos, no quiero visitas. Aprendí a vivir con el silencio, aunque a veces ese silencio parece respirar. Sigo usando el rosario que me dio la anciana. No me lo quito ni para dormir, y cada noche, antes de cerrar los ojos, dejo una vela encendida junto a la cama, no por fe, sino por precaución. Durante un tiempo, todo pareció normal. Dormía bien, comía mejor, incluso volví a reír. Pensé que por fin había terminado, pero entonces empezaron los sueños. En el primero me veía caminando por un campo sin fin, con el cielo rojo y el aire espeso. A lo lejos una mujer me llamaba. Su voz era dulce, familiar. Era Leticia. Llevaba el mismo vestido con el que la vi por última vez, pero su piel estaba gris, sus ojos hundidos. Me extendía la mano y decía, ven, ya no duele. Desperté empapada en sudor. Desde entonces, el mismo sueño se repite. Cada vez se acerca un poco más. Cada vez su voz suena más dentro de mi cabeza. Empecé a dejar el rosario bajo la almohada, pero una mañana amaneció roto, con las cuentas esparcidas por el suelo. Intenté recogerlas, pero el aire estaba tan frío que me dolían los dedos. Sentí el olor a humo, el mismo de antes. Fui a buscar a la anciana, pero su casa estaba cerrada. Un vecino me dijo que había muerto hacía 2 semanas, sin causa aparente. Sentí que el piso se me movía bajo los pies. Ella era la única que sabía lo que realmente había pasado, y ahora ya no quedaba nadie. Esa noche, el viento soplaba con fuerza. La vela junto a mi cama parpadeó, aunque no había corrientes de aire. Escuché un suspiro en el pasillo. Luego, un sonido suave, como pasos descalzos. Me quedé inmóvil. No quise mirar, pero la puerta se abrió sola, muy despacio, y la vela se apagó. No recuerdo cómo encendí la luz. Cuando lo hice, no había nadie. Solo el olor a tierra húmeda, a flores marchitas. Sobre la mesa había algo que me heló la sangre. El frasco, el mismo frasco que se había roto, solo que ahora estaba entero, limpio, brillante, con un líquido oscuro adentro. Me acerqué con miedo. Lo miré de cerca. Dentro flotaba una pequeña cinta roja, igual a la que usaba en el cabello cuando era niña. Nadie podía saber eso. Nadie. En ese momento comprendí que
que el vínculo no se había roto, solo había cambiado de dueño. Tomé el frasco y corrí fuera de la casa. Lo arrojé al pozo detrás del terreno y escuché cómo caía, rebotando hasta perderse en la oscuridad. Me quedé ahí, esperando, respirando con dificultad. Todo parecía en calma, pero cuando volví a entrar, el frasco estaba otra vez sobre la mesa. No dormí. Pasé la noche entera rezando, aunque no sabía a quién. El amanecer llegó con un cansancio insoportable. Desde entonces los días se volvieron confusos. A veces pierdo horas, no recuerdo lo que hago. Encuentro velas encendidas sin haberlas prendido, o veo huellas de pies mojados en el suelo. Me miro al espejo y por un instante mi reflejo no me sigue. El médico dice que es estrés, trauma, que necesito descansar, pero ¿cómo explicarle que anoche escuché mi propia voz, hablándome desde la oscuridad? Me decía, el precio sigue contando. Intenté grabar los sonidos con mi celular, pero cuando reproduzco las grabaciones, solo se escucha un murmullo y algo que parece respirar cerca del micrófono. He pensado en irme, en dejar todo atrás, pero siento que si cruzo la puerta algo me seguirá. Ya no sé si la casa está maldita o si la maldición soy yo. Una tarde, mientras limpiaba, encontré entre mis cosas un pequeño sobre cerrado, sin nombre. Lo abrí. Dentro había una carta escrita con mi letra, aunque no la recordaba haber escrito. Decía, si estás leyendo esto ya pagaste, pero recuerda, los deseos no se cancelan, solo cambian de forma. La dejé sobre la mesa, temblando. Esa noche el sueño cambió. Ya no estaba en el campo, sino en mi habitación. Leticia estaba sentada a los pies de mi cama. Su piel era casi transparente y sus ojos brillaban con una tristeza infinita. Me miró y dijo, no era para ti, yo solo quería amor, pero lo tuyo fue fe. Desperté llorando, con una sensación extraña de compasión, de pena por ella. Tal vez fue víctima de algo más oscuro, algo que ninguna de las dos entendía. Empecé a investigar sobre los pactos, los amarres, los precios que se pagan. Encontré historias parecidas, personas que jugaron con la brujería y terminaron marcadas de por vida. Todas hablaban de lo mismo, el precio nunca desaparece. Una noche, cansada de vivir con miedo, decidí hacer algo. Preparé un altar pequeño, con una vela blanca, agua bendita y el rosario roto. Me arrodillé y dije en voz alta, no quiero más poder, no quiero amor eterno, solo quiero descansar. El aire se volvió denso, pero no hostil. Por primera vez en meses, sentí calma. La vela ardió con una luz suave, cálida. Pensé que finalmente todo terminaba, pero justo cuando me levantaba, escuché un golpe en la ventana. No fuerte, apenas un toque. Me acerqué despacio. En el vidrio, se formó una figura con el vaho del aire. Era una mano, luego una palabra. Gracias. Sonreí. Pensé que tal vez, al fin, Leticia se había ido. Apagué la vela y me acosté. Dormí profundamente, sin sueños. Al amanecer, abrí los ojos y por un momento sentí que el sol era distinto, más cálido. Me levanté con ánimo y fui al espejo. Y ahí, por primera vez, comprendí lo que realmente había pasado. Mi reflejo sonreía, pero yo no. Intenté mover la mano, y el reflejo no me imitó. Se quedó quieto, observándome, y entonces habló con mi voz. Ahora te toca a ti. Retrocedí gritando. Corrí a buscar el rosario, pero estaba entero otra vez, brillante como nuevo. Lo tomé y lo arrojé contra el espejo. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Cada fragmento mostraba mi rostro, pero en cada uno, mis ojos eran distintos, negros, vacíos. Desde entonces no he vuelto a dormir. He cubierto los espejos, he cerrado todas las ventanas, pero a veces escucho pasos detrás de mí. A veces siento que alguien se sienta en la cama, y lo peor de todo es que ya no sé quién soy cuando despierto. Dicen que el mal siempre cobra su precio, que ningún deseo se concede gratis. Yo puedo confirmarlo. Pedí amor y me dieron eternidad. Si alguna vez escuchas a alguien ofrecerte un favor, un hechizo, una ayudita para conseguir lo que el corazón anhela, huye. No digas que sí, no escribas tu deseo, ni siquiera lo pienses, porque las palabras, cuando se mezclan con la oscuridad, se convierten en promesas, y las promesas, allá donde habitan las sombras, son contratos. Yo ya pagué el mío, y mientras digo esto, siento que alguien me escucha del otro lado del espejo. A veces me atrevo a mirarlo y veo una sombra moverse. No es Leticia, soy yo, o lo que quedó de mí, porque en este mundo nada se borra, solo cambia de forma. Y ahora, cuando escucho golpes en la ventana o una voz que susurra mi nombre, ya no me asusto. Solo suspiro y repito las palabras que me dijeron aquella noche. Todo se paga, siempre.